esta gestión de incidentes vamos a hablar acerca de algunos temas relacionados con tratamiento de evidencia digital, computación forense y conceptos asociados a esa primera respuesta, que es lo que hoy día cualquier organización debería tener como punto inicial de partida frente a la materialización de un ataque cibernético. Cuando hablamos de incidentes de seguridad de la información, nos referimos, según las diferentes metodologías y diferentes normas existentes en el mundo, a unas concepciones bastante complejas. Yo he querido tratar de resumir en estas dos líneas qué es un incidente de seguridad de la información, y lo concibo como un evento que compromete la seguridad de un sistema, su confidencialidad, integridad y o disponibilidad. Cualquiera que sea ese tipo de evento que pueda comprometer estas tres características que veíamos en alguno de los módulos anteriores, puede llegar a ser o podría catalogarse como un incidente de seguridad. La materialización del mismo dependerá de la velocidad de reacción y de la capacidad de reacción que tengamos. Entonces, para no irnos con un tema más complejo desde la literatura normativa, cualquier evento, cualquier situación que pueda llegar a afectar estas tres características de la información, podemos considerarlo como un incidente o como un potencial incidente de seguridad de la información o de ciberseguridad. ¿Cuáles son esos orígenes de los incidentes? ¿O desde dónde nacen muchos de ellos? De acuerdo con esta gráfica podemos ver que muchos incidentes nacen directamente de configuraciones inadecuadas de seguridad, que es uno de los factores con los que más tenemos que convivir cuando las plataformas tecnológicas se implementan sin tener en cuenta un rigor de configuración o de afinamiento que permita cerrar esas posibles configuraciones que generan un riesgo. Por ejemplo, las configuraciones por defecto, que está ahí también dentro de las barras de la gráfica y está asociada a esas configuraciones de seguridad inadecuadas. Otro aspecto muy importante que puede generar incidentes es el uso abusivo de los recursos y los privilegios. Recordemos que muchas personas dentro de las organizaciones no utilizan los recursos y los privilegios que se les han otorgado simplemente para el desarrollo de las actividades a las cuales se les ha permitido acceder o que durante su función dentro de la organización deben desarrollar, sino que aprovechándose de ellas buscan acceder a otro tipo de información, realizar visualización de otro tipo de datos, poder elevar privilegios para mirar otro tipo de componentes de la arquitectura tecnológica que pueden estar no siendo autorizados para ello, pero que debido a esos privilegios lo están haciendo. O sencillamente las personas o los usuarios quienes de pronto no controlamos temas como el acceso a internet que nos brindan las organizaciones y lo utilizamos de manera deliberada para acceder a ciertas páginas que generan riesgos. La tercera es la fallo de eficiencia en los procesos de actualización de software y hardware. El tema de mantenernos actualizados es uno de los componentes que más genera hoy día incidentes. Recuerden cuando hablábamos del ransomware WannaCry por allá en el 2017, cuyo impacto se debió principalmente a fallos en las desactualizaciones que presentaban muchas compañías que se vieron afectadas, porque este software malicioso que buscaba secuestrar los datos afectó a compañías que no habían actualizado un parche o una actualización que había generado Microsoft en el mes de marzo, y el ataque se materializó en el mes de mayo. Entonces, la actualización y la permanente revisión sobre los procesos de actualización nos ayudan a evitar esos incidentes. Y así muchos otros, incluyendo algunos como la ingeniería social, que ya vimos que es bastante incidente dentro de los procesos de ciberseguridad, que el ingeniero social también actúa como parte de esa estructura cibercriminal, o el cibercriminal también utiliza la ingeniería social para cometer ese fin delictivo o dañino en contra de las organizaciones de acuerdo con su enfoque. Entonces, todos estos son algunos de los orígenes posibles de los incidentes. Pueden haber muchos más, pueden haber muchos basados en esas tendencias de ciberataques que vimos anteriormente, pero en esta gráfica se resumen cuáles pueden ser algunos de los más, digamos, incidentes dentro de esa gestión de la seguridad. Y fíjense que hay muchos que podemos controlar, muchos que están de nuestro lado para controlar, como las configuraciones, como las actualizaciones, entre otros. Entonces, realmente, mucho del trabajo para la prevención de incidentes, por no decir que gran parte, es gestión propia de las organizaciones y de nosotros como usuarios. ¿Qué pasa con el reporte de los incidentes? ¿Y por qué hoy día las organizaciones le temen a reportar incidentes que se han materializado y sobre los cuales se han visto afectados?
Inicialmente se habla de que pueden perder un valor de su empresa, es decir, la pérdida de valor de los accionistas, salir y revelar, y esto sobre todo ocurre en el sector privado, que tuvimos una brecha de seguridad, puede mostrarnos vulnerables frente a la competencia, que es otro de los ítems, puede simplemente buscar evitar la responsabilidad legal, puede ser una motivación personal, simplemente no voy a reportar porque no quiero verme afectado por ningún tipo de situación mediática o que pueda impactar a mi compañía, y que eso al final se ve en esa publicación de noticias desfavorables en los medios y esa pérdida de imagen, que es lo que muchas organizaciones le temen. Hace muchos años, cuando yo participaba de comités en el sector financiero y se tenía un comité de seguridad en ese momento, y le preguntaban a las entidades qué había pasado en esos trimestres en los cuales se hacían esas reuniones, si habían tenido algún incidente, ninguna reportaba nada. Y ninguna reportaba nada porque no querían mostrarse vulnerables o mostrarse por debajo de las demás entidades en ese tipo de reuniones. Luego eso generaba que cada entidad se quedaba con sus problemas, no los exponía, no compartía esa información, ese incidente o esa amenaza se seguía materializando en otras entidades y se carecía de información para poder afrontar esta amenaza. Por eso cuando nos vamos a temas tan importantes como el reporte y la gestión de incidentes en esa fase de respuesta y comunicación que veíamos en la resolución 500, esa tercera fase de respuesta y comunicación, está muy alineada con reportar oportunamente los incidentes a entidades especializadas que nos brinden el apoyo y que puedan recoger esa información para utilizarla de manera proactiva, creando una contención de lo que puede ser un escenario de propagación de un incidente de seguridad o de ciberseguridad. Entonces, de ahí la importancia de reportar los incidentes al Comando Conjunto Cibernético, al COLCERT, al CAI Virtual, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Delitos Informáticos, de acuerdo a cómo nosotros como entidad estructuremos ese proceso, dependerá también la velocidad con la que las entidades de control, digamos ya desde el punto de vista de defensa informático a nivel gubernamental, puedan reaccionar. Si yo espero hasta que se materializa, hasta que miro a ver si de pronto lo reporto, si no lo reporto, si puede que esto me genere una afectación como organización, etcétera, ese tiempo puede ser tan valioso que puede llegar a afectar durante ese lapso a muchas más organizaciones debido a esa negligencia que yo tuve en reportar ese incidente. Por eso el procedimiento de estructuración, de reporte de los incidentes de ciberseguridad debe ser juiciosamente establecido y debe ser coordinado con esas entidades de apoyo que existen y cuya diligencia dependerá también de nuestra velocidad y de la certeza de la información que entregamos. La Superintendencia Financiera, por ejemplo, estableció para las entidades vigiladas desde el año pasado una circular, que es la 033, que establece la tipificación y la tipología, la taxonomía de los eventos o los posibles incidentes de ciberseguridad para que sean reportados con mayor facilidad. Y seguramente partiendo de la resolución 500 y cualquier modelo de gestión de incidentes que adoptemos, vamos a tener que llegar a ello. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Joe Biden ha establecido ya como directriz que todas las entidades que se vean afectadas por un incidente de ciberseguridad, llámese ciberataque o evento en curso o evento potencial, y omitan reportarlo, les van a imponer unas sanciones y unas multas millonarias, porque no estábamos ajenos a lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. En Estados Unidos las empresas estaban quedando con sus incidentes guardados y por eso se materializaron muchos que se volvieron una propagación permanente de ciberataques, y ahora por norma presidencial se van a tener que reportar, y no solo por parte de las entidades, sino también por parte de los proveedores de servicios de ciberseguridad que brinden esa labor y que estén apoyando la gestión de ciberseguridad en las organizaciones. Cuando hablamos de... Señor. Qué pena interrumpirlo. Cuénteme. Tengo precisamente una preguntita con respecto al tema que usted está abordando en este momento. Y usted contaba la experiencia de cómo se manejaba el tema de las vulnerabilidades o de los incidentes en el sector financiero. Pienso que algo que nos está faltando en el sector público precisamente es eso, y es el perder el miedo
a saber cómo estamos, ¿no? Cómo está nuestra infraestructura, cómo estamos preparados para los ataques, teniendo en cuenta que esto ya es una realidad, esto ya no es algo de ficción, ni es algo que se escucha por allá de otros países, ni es tema de Hollywood, ni de Netflix, esto es una realidad. Ya el ataque actual o los ataques actuales, usted lo estaba mencionando, ya son los ciberataques. Lo acabamos de ver hace un par de semanas con el DANE, con la Universidad Javeriana, y esto es a diario. Así es. Pero la pregunta va enfocada es cómo nosotros generamos esa cultura, porque es que a veces dentro de las mismas áreas de TI y dentro de los responsables de seguridad de la información, es a querer no mostrar la realidad de las cosas, y eso nos va pues a mostrar en qué debemos fortalecernos. Usted mencionaba ahorita lo de la resolución 500 de MINTIC que salió este año. ¿Qué mecanismos están utilizando las entidades, sobre todo oficiales, para poder materializar y mostrar la realidad y decir, miren, decirle a la alta gerencia, estos son los indicadores, cómo estamos, cómo nos están atacando, debemos fortalecer en estos y en estos temas, necesitamos fortalecer recursos para tal y tal cosa? Quisiera escuchar su concepto con respecto a eso. Bien, gracias, ingeniero José René. Este tema es bastante, digamos, crítico hoy día en las distintas entidades, no solamente del sector privado, sino también del sector público. Digamos que la evaluación de seguridad de la plataforma tecnológica de una institución tiene que hacerse de forma permanente y periódica. Muchas lo han venido haciendo desde la estructuración de modelos como el MSPI. Ahora se espera que se fortalezca con temas como la resolución 500. El miedo de presentar una infraestructura que tiene fallos es un miedo que tenemos que romper. Eso es un paradigma que se ha establecido en donde yo tengo que buscar ser el más perfecto al tener una infraestructura con 0 vulnerabilidades, cuando el fin no es ese. El fin está centrado en la palabra gestión, gestionar. Yo, como cualquier organización, sin importar el tamaño o la capacidad financiera que tenga para la adquisición de recursos y controles, voy a tener que convivir y voy a tener vulnerabilidades que se pueden presentar eventualmente. Hay por eso vulnerabilidades y fallos en los sistemas de información que son catalogados como las amenazas de día cero, y son aquellas amenazas que se han descubierto pero para las cuales no existe ninguna contramedida. Ese tipo de amenazas pueden presentarse en cualquier momento, así yo tenga la infraestructura más robusta, pero hay otras que también yo tengo que identificar, que puedo estar conviviendo con ellas, y no por tenerlas es que estoy haciendo mal mi trabajo. Por el contrario, mientras yo mantenga una vigilancia y demuestre que estoy identificando esos fallos y que aparte estoy haciendo la labor más importante, no solamente identificándolos, sino gestionándolos, estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Qué ocurre con no reportar o con quedarme, digamos, callado con un hallazgo, o simplemente no reportar una posible brecha? Que posteriormente, ya frente a la aplicación y la obligatoriedad de reportar los incidentes de seguridad, y eso digamos que si bien no fija por ahora unas multas o unas sanciones dentro de la resolución 500, es una directriz gubernamental que se debe acatar y se debe cumplir, y yo debo reportar cualquier fallo de seguridad que tenga. Ahora, si es que ese fallo derivó en un ciberataque generado o en una amenaza derivada de alguna fuente externa o interna que se aprovechó de él para materializarlo. Pero en la gestión de vulnerabilidades, como usted lo menciona, yo sí tengo que presentar esa gestión independientemente de si encuentro 50 vulnerabilidades críticas. Para mí lo importante no es que no las haya presentado, sino que al no presentarlas no las voy a gestionar, y voy a dejar un riesgo que no va a ser visible para la administración o para la entidad en sí misma, y voy a ampliar esa posibilidad de que se materialice la amenaza, porque al no reportarla, al no incluirla dentro de ese esquema de gestión de riesgo, no voy a asignar un plan de tratamiento a la misma. Luego voy a tener ahí una brecha abierta que me va a generar posteriormente una materialización más crítica de un ataque al que nunca le asigné un control. Entonces, hay que perder ese miedo a reportar los eventos de seguridad, así como dentro de la gestión interna de vulnerabilidades y en las áreas de tecnología, de seguridad, de riesgo, ser muy abiertos a presentar esa información, porque realmente cuando a tiempo se presentan esos fallos, se presentan esas posibles debilidades, es más el tiempo y el apoyo que puedo tener para la gestión de remediar esos hallazgos. Entonces, creo que aquí vamos a tener que cambiar esa cultura. Por un lado, siendo un poco más proactivos y menos temerosos, porque realmente reportar o tener una vulnerabilidad en un sistema
no es algo que implique pues digamos una afectación al rol que yo estoy desempeñando, sino que por el contrario demuestra a la entidad que yo estoy actuando de manera diligente, identificando las posibles brechas y reportándolas para que la entidad asigne los recursos para hacer la mitigación y yo pueda empezar con un proceso de gestión. Espero con eso haber respondido su inquietud, ingeniero. Muy bien, Miguel, muchas gracias, muy amable, sí señor. Bien, continuando con la gestión de incidentes, entonces debemos referirnos a la guía ISO 27035. Como les comentaba cuando veíamos cómo están construidos los esquemas basados en ISO 27000, la ISO 27035 es la guía para la gestión de incidentes de seguridad de la información alineada con la ISO 27001. Es decir, que esta guía nos permite, al estar alineados con la norma 27001 en nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información y por lo tanto de ciberseguridad, mantener un esquema estandarizado de gestión de los incidentes alineado con esa misma gestión de seguridad de la información que estamos implementando en la organización, y que hacia abajo se desprenden unos controles ya de técnicos, que es lo que se conoce como seguridad informática, y que al final me brinda también la posibilidad de tener una red cibersegura o de garantizar que la ciberseguridad existe en mi organización. Entonces, esta guía ISO 27035, es una guía que comprende 4 fases. La primera de las fases es la fase de tipo proactivo. Es en esa fase en donde yo establezco una preparación y una planificación de las actividades que voy a realizar para la gestión de incidentes. Estas actividades incluyen identificación de alertas y amenazas, es decir, surtirme toda la información que me entrega a mí la industria a nivel global, crear procesos de sensibilización para prevenir y que las personas conozcan cuáles son esos posibles escenarios de ciberriesgos o ciberataques que se pueden presentar, que es, por ejemplo, parte de lo que estamos haciendo con este seminario. Actividades de entrenamiento en primera respuesta, en donde debería existir capacitación a esos equipos que van a brindar esa primera respuesta, sobre todo técnica, ante un incidente de ciberseguridad, y en donde también capacitaciones como esta que muestran la generalidad de este tema pueden brindar una formación inicial básica. Realizar pruebas y evaluaciones de seguridad. Normalmente estamos acostumbrados a que las evaluaciones de seguridad solo se hacen, o las pruebas de seguridad solo se hacen a los procesos como los de continuidad del negocio. Digamos que todos los procesos, todos los procedimientos y los esquemas de respuesta a cualquier tipo de escenario referente a la protección de la información debería evaluarse periódicamente y probarse. Las evaluaciones de seguridad que más se hacen son asociadas a la plataforma tecnológica, que es en donde aplicamos técnicas como el hacking ético, el análisis de vulnerabilidad, las pruebas sobre las aplicaciones que veíamos en el módulo anterior. Establecer unos procedimientos para la gestión de incidentes, y esto sí es clave. Si yo no tengo documentado un procedimiento de gestión de incidentes, un procedimiento de atención de incidentes, pues voy a carecer de las herramientas para que transversalmente en la organización las personas, tanto las especializadas en áreas de respuesta o de soporte, como las personas que son usuarios del sistema, pero por lo tanto miembros de la organización y que deben conocer el proceso, pues van a desconocerlo totalmente. Y aplicar unos procesos de mejora continua, que esto también está alineado con ese modelo PHBA de planear, hacer, verificar y actuar, que es en el que giran todos los sistemas de gestión que yo tenga. Y digamos que en los incidentes y también el modelo de atención de incidentes estará soportado bajo ese modelo PHBA. Posteriormente vienen unas actividades ya de tipo más reactivo, en donde yo incluyo toda la recepción de los reportes de incidentes, procedimiento que debe estar plasmado dentro de ese proceso que ya había generado en la fase inicial, en la fase proactiva, es decir, las personas tienen que saber cómo reportar un incidente. Y aquí hay una cosa muy importante. Así como las organizaciones temen a reportar un incidente porque no quieren mostrarse vulnerables frente a su competencia o tener afectaciones legales o reputacionales, al interior de la organización ocurre lo mismo. Y es que a las personas a veces les cuesta reportar un incidente que han evidenciado como usuarios, no necesariamente personas de las áreas técnicas, sino personas de cualquier área que están viendo que hay otro colaborador, que hay un contratista que se está llevando archivos impresos, que conecta constantemente y descarga información en un disco externo, que normalmente trabaja hasta altas horas de la noche después de que el personal ha salido, etc. Y no quieren reportarlo porque les da miedo
de pronto alguna retaliación o que no los presenten como, es que usted es el chismoso que sapea a todo el mundo y etcétera, etcétera, y me perdonen la frase que utilizo, pero realmente es así. A veces nos da miedo nosotros también reportar lo que están haciendo otras personas y dejamos que ocurran, y al callarnos podemos estar siendo parte también de una generación mucho más grande de un incidente por simplemente no haberlo alertado. Entonces, ¿qué hacen algunas organizaciones en este esquema? Han creado sistemas o plataformas de reporte de incidentes de forma anónima, y esas plataformas funcionan muy bien. Incluso no tiene que ser un sistema tan complejo. Hay organizaciones, sobre todo en el sector privado, lo he visto en el sector financiero, que tienen un buzón de reporte de incidentes de seguridad de la información. Y en esos buzones las personas pueden depositar en un formato muy simple algo que están viendo o algo que perciben puede estar pasando, sin necesidad de que tomen sus datos ni nada por el estilo, pero esa información permite a las áreas de control establecer procesos más, diligentes de investigación y más rápidos. Luego permite identificar a tiempo incidentes que se puedan estar presentando. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el reporte anónimo de incidentes, a veces cuando no estamos viendo que la gente nos reporte nada, pueden ser un factor también importante para el reporte. Ahora bien, los incidentes no son solamente relacionados con echar al agua pues a otra persona, ni mucho menos. Hay incidentes que sí están relacionados con que la plataforma tecnológica está generando mensajes de error de manera no usual, que estoy teniendo lentitud en mi sistema, que me están apareciendo mensajes de error que antes no me salían, que no he podido acceder a la aplicación porque se está demorando y me está enviando a otro lado. También son incidentes que hay que reportar y que tienen que estar tipificados en ese proceso. Esa clasificación y valoración del impacto tiene que ver con esa tipificación, y es que yo debería establecer un marco por lo menos general de cuáles son los incidentes y su tipología o su morfología para poder saber si un incidente está siendo generado por un posible ataque a aplicaciones, por un posible actor interno que esté generando, por ejemplo, tráfico malicioso al interior de la red, por ingeniería social, por ejemplo, por contaminación por malware. Hay muchas formas de tipificar. Un modelo a seguir bastante importante y que les recomendaría revisar es ese que ha establecido la Superintendencia Financiera en la circular 033, que se los vamos a compartir, les vamos a enviar esa circular para que la puedan tener presente, porque permite establecer una tipificación y una topología o una taxonomía de los incidentes un poco más clara y alineada con unos marcos normativos como el modelo Mitre. Recuerden en el módulo anterior cuando hablábamos de ese modelo Mitre, del framework de Mitre Attack, ahí están tipificados algunos de esos vectores o escenarios, entonces puede ser de gran ayuda para la organización este proceso. Hay que elaborar todo un plan de respuesta a incidente, no solamente con el esquema de reporte y luego llevarlo a una reunión a ver qué hacemos, sino que se establezcan desde el principio unas medidas de contención y mitigación. Una medida de contención para incidentes presentados puede ser, por ejemplo, desconectar los equipos que se sospecha son parte del riesgo que se está materializando o del escenario que se está llevando a cabo. El ingeniero José René mencionaba lo que le ocurrió a una universidad esta semana, y una de las respuestas que veíamos en medios, decía uno de los especialistas en ciberseguridad de esa institución, fue: aislamos a tiempo los equipos que tenían esa amenaza para evitar que se propagara dentro de la red. Y realmente es una de muchas medidas, por eso el plan debe contemplar de una vez medidas de contención y no solo de reacción. Tener los avales para ejecutar un plan de respuesta si se requiere, esto es muy importante. En las respuestas a incidentes, en los planes de tratamiento de incidentes o de atención de incidentes, podemos llegar a escenarios en donde incluso requerimos la autorización de la alta dirección. ¿Para qué? Para, derivado de ese incidente, iniciar un proceso de entrada a contingencia, de activar nuestro plan de continuidad de negocio. Entonces recuerden en el módulo anterior cuando hablamos de continuidad de negocio por cualquiera de esas amenazas que pueden ser desastres naturales, condiciones generadas por las personas y ciberataques, podríamos llegar a tener que activar un plan de continuidad de negocio, pero para activar un plan de continuidad de negocio muchas veces no simplemente el director de tecnología o de seguridad o de riesgos dice activémoslo y ya, no, esto es una labor que debe tener el aval de la dirección de la organización, en este caso la entidad, porque es un proceso
bastante importante, que puede llegar a ser muy crítico y que va a requerir unos avales para poder ejecutar esa respuesta si es que llegamos en el incidente a tener que activar ese plan de continuidad. Ahora bien, puede que no sea la activación del plan de continuidad de negocio, sino obtener de manera inmediata, por ejemplo, el apoyo de un proveedor especializado, lo que me obligue a tener que hacer una contratación inmediata de un proveedor que no tengo, de pronto pasando o saltando muchos de los procesos del conducto regular de contratación, pero justificados obviamente en un apoyo requerido de manera inmediata, y eso puede pasar, pero requiere unos avales y por lo tanto unas autorizaciones que hay que tener en cuenta. Esa ejecución de medidas de contención y mitigación está relacionada con eso que les mencionaba hace un momento, de que las medidas de contención y de respuesta estén contempladas dentro del mismo plan. La realización de un informe final de cierre si es que con la reacción inmediatamente yo pude determinar qué fue lo que ocurrió, o la realización de un análisis forense. El análisis forense, y ya vamos a hablar más adelante de eso, hoy día se aplica a la respuesta a incidentes relacionados con sistemas de información y con información como tal, porque de por medio de esta situación que se haya presentado podemos tener servidores, equipos de cómputo personales, desktop, dispositivos móviles, aplicaciones, dispositivos de gestión o elementos activos de red, etcétera, en donde es necesario, para identificar cuál es la posible causa raíz de un evento de seguridad o de un incidente, realizar un análisis forense. Y esto tiene una serie de medidas que hay que aplicar, que ya vamos a ver más adelante, pero es parte esencial de la reacción que puede tener un plan de respuesta a incidentes de seguridad. La tercera fase, de acuerdo con la guía ISO 27035, es, una vez yo he dado respuesta a ese incidente que se presentó, a ese evento que pude contener de acuerdo con mi plan y que no se materializó, o que pudo haber tenido un proceso parcial de materialización pero que logré contener, yo puedo hacer unas actividades adicionales que se denominan identificación de las lecciones aprendidas, o el seguimiento y cierre, la revisión del incidente, en donde podría hacer un análisis forense adicional al que hice en la reacción, en este caso para corroborar cuál pudo haber sido el modus operandi del atacante o de la situación que se presentó, que ojo, no necesariamente aquí en un incidente de seguridad puede ser generado por un atacante, pudo haber sido generado por un movimiento involuntario e inadecuado relacionado por una persona que ingresó a una aplicación, que envió un archivo por donde no era, que accedió a una página web no autorizada que tenía riesgos de infección, por ejemplo por malware, etcétera, pero que me ayudan a corroborar cuál es esa causa raíz y a poder tener la documentación para que yo pueda aprender a cómo identificar, mitigar y controlar ese tipo de escenarios. Poder hacer las mejoras al modelo de seguridad que tengo establecido y precisamente a ese modelo de gestión de incidentes, y realizar esa identificación de lecciones aprendidas para llegar a la última fase que plantea la guía ISO 27035, que es, una vez yo identificado dentro de esas lecciones aprendidas qué es lo que debo mejorar, en dónde pude haber actuado más rápido, qué procesos pueden estarme generando un cuello de botella en la reacción, entonces actualizar los procedimientos, actualizar mi proceso de gestión de riesgos si es que esa información relacionada con el incidente me entregó datos muy relevantes para que yo pueda actualizar mi matriz de riesgos y solventar de pronto riesgos que tenía identificados pero que no sabía cómo tratar, o incluir nuevos riesgos que no había identificado y que se podrán presentar dentro de la red. Y esta fase, estas 4 fases, es lo que me va a permitir a mí, de acuerdo con la guía ISO 27035, establecer un proceso cíclico de gestión y mejora continua en la administración de incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad. Por eso hoy día, para todas las organizaciones, así como la gestión de riesgos en su sistema de gestión de seguridad de la información, es tan importante demostrar diligencia en la gestión de incidentes. Es uno de los procesos más críticos que se están dando en el sector, por ejemplo, de telecomunicaciones, en el sector financiero, en el sector de infraestructuras críticas, por ejemplo. Ya la gestión de incidentes es fundamental y no se puede basar simplemente en tener un procedimiento allá bonito, documentado, pero que no se gestiona, sino que por el contrario debe ser uno de los pilares fundamentales en la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Cuando hablamos de esa gestión de incidentes, necesariamente, como les decía, tenemos que hablar de computación forense y de esas condiciones de primera respuesta. Esa primera respuesta que se tiene que dar cuando se materializa un evento
potencial de riesgo o cuando el evento de riesgo ya está conduciendo a la materialización de un incidente, por lo tanto la afectación de la seguridad de la información y de los activos de información que tiene la compañía. Entonces fíjense que cuando hablábamos de la anatomía de un ciberataque, había una fase que era esa de borrar el rastro, que por lo general los cibercriminales buscan ejecutar después de que han realizado toda la afectación, después de que han ingresado a la plataforma, después de que han logrado hacer lo que tenían que hacer, buscan borrar el rastro para poder eliminar cualquier huella que se haya dejado. Y eso se conoce también como la fase de antiforense. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cuando un delincuente, un ciberdelincuente busca borrar el rastro, es porque quiere evitar que a partir de técnicas forenses pueda rastrearse qué fue lo que hizo, cuándo lo hizo y cómo lo hizo. Entonces, ¿qué es la informática forense como tal? Es la exploración y aplicación de métodos técnicos y que han sido probados y que me permiten procesar, interpretar y utilizar evidencia digital. ¿Para qué? Para describir un incidente generado a partir del uso de tecnologías de la información. Entonces recuerden que la computación forense me sirve no solamente para reaccionar, sino también para investigar y por lo tanto documentar qué fue lo que ocurrió. Me sirve para correlacionar, interpretar y predecir posibles acciones de los cibercriminales y el impacto que puedan tener dentro de la entidad. Al aprender, al hacer el análisis forense, al identificar qué fue lo que pudo haber pasado, puedo llegar a tener muchos indicios del cómo actuó ese cibercriminal o cómo se materializó esa amenaza interna derivada de una acción involuntaria o de una acción aislada. Entonces, ese es un proceso importante, la correlación. Y transformar las evidencias digitales en un medio admisible y utilizable dentro de un proceso de investigación criminal. Muchos, por no decir que todos, los procesos de investigación criminal y de cualquier índole en la actualidad están relacionados con tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Recuerden que muchos de los ataques hacia las personas, hacia las organizaciones, los tipos de delitos no son distintos a los que ya conocíamos, la extorsión, el robo, el secuestro, etcétera, sino que se construyen sobre otro vehículo que en este caso son los medios tecnológicos. La información y las telecomunicaciones son el vehículo bajo el cual se pueden evidenciar muchos de estos delitos y por lo tanto, cuando yo realizo una investigación criminal, independientemente del tipo que sea, voy a los medios informáticos para poder recabar en evidencias o en indicios o en pruebas, en elementos materiales probatorios que me ayuden a determinar qué fue lo que ocurrió. Pero siempre, por no decir que en todos, en más del 95% de los casos, hay medios electrónicos o sistemas informáticos de por medio que me pueden proveer información. Llámese en equipos de cómputo, llámese en discos duros, memorias USB, teléfonos móviles, tablets, etc. Muchos sistemas proveen información al respecto de algo que pudo haber ocurrido. Entonces, ¿qué busca la informática forense? Busca identificar quién, es decir, qué individuos estuvieron involucrados potencialmente en un incidente, el qué, determinar la naturaleza de lo que ocurrió realmente, cuándo, reconstruir una secuencia temporal de los hechos. Fíjense que aquí recordamos lo que les decía en ese tema de correlación de eventos que vimos en el módulo anterior, cuando les indicaba que todas las plataformas que estaban siendo monitoreadas a través de esas plataformas SIEM para la gestión de eventos de seguridad, era indispensable que tuvieran sus relojes sincronizados. Y es porque cuando yo voy a hacer una investigación de este tipo, forense, en donde también tengo información de sus correlacionadores, si tengo los sistemas horarios o los usos horarios de esas plataformas mal, o unos tienen una y otros otra, toda esta evidencia es inadmisible porque yo no puedo ni devolverme en el tiempo ni avanzar en el tiempo solo por el hecho de que las plataformas tenían una hora desconfigurada. Y finalmente el cómo, es decir, identificar qué posibles herramientas o qué métodos utilizó el cibercriminal en este caso o el escenario que se ha presentado para la materialización de ese incidente. Entonces hay unos modelos a nivel internacional propuestos para todo lo que tiene que ver con gestión de computación forense y respuesta a incidentes a través de la computación forense. Hay muchísimos. En Europa y en Asia, así como en Estados Unidos, entidades policiales, entidades judiciales han establecido desde hace muchos años metodologías, digamos, muy prácticas para esto.
pero este modelo, que es establecido por el NIST, por el National Institute of Standards and Technology de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estandarización, es uno de los más completos. Sin embargo, ustedes pueden soportar el proceso de investigación forense en cualquiera de los existentes. Existen guías incluso asociadas a la familia de normas 27000, como la guía ISO 27039, la 27041, 27042 y 27043, que brindan también unos lineamientos para el procesamiento de evidencia digital, recolección, etcétera, dentro del escenario de gestión de seguridad de la información. Sin embargo, por practicidad, este es uno de los que nosotros más utilizamos, que está basado en 4 fases: la fase de recolección de la evidencia, la fase de examinación o clasificación de la evidencia, la fase de análisis de la evidencia y la fase de reporte de la evidencia. Estas guías, como les digo, pueden estar relacionadas con otras, o yo puedo estandarizarlas hacia otras más asociadas a la familia 27000, como la ISO 27037, que también me brinda unas fases que son la identificación, la recolección de evidencia, la conservación, el análisis y la presentación del informe. Entonces fíjense que son muy similares, solo que aquí hay 5 fases, en el anterior veíamos 4, pero yo lo puedo alinear con cualquier marco de gestión de computación forense y tratamiento de evidencia digital, y el camino o el resultado va a ser el mismo. En esa fase de recolección, ¿qué es lo que yo hago? Inicialmente identificar cuáles son las posibles fuentes de datos, es decir, qué infraestructura está relacionada con el evento, desarrollar o aplicar el proceso que tengo establecido para adquirir los datos, verificar que esos datos durante todo el proceso mantengan su integridad. Yo no puedo alterar la integridad de un dato dentro de una investigación forense a nivel informático, porque pues voy a perder toda la garantía de que esa información sea válida para la presentación de un informe o la judicialización en caso de que aplique, y tener claro que existe un plan para respuesta a incidentes que debe soportar esa fase de integración del proceso de análisis forense, como ya lo veíamos en la guía ISO 27035. Después de que yo ya he realizado la recolección de esa evidencia, lo que voy a hacer es almacenar o guardar esos archivos que voy a examinar en imágenes forenses que puedan ser legibles a través de las técnicas y herramientas hechas para este fin. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Tengo que identificar cuáles son los archivos, cuáles son los tiempos que voy a tener en cuenta para el estudio o el análisis de esos archivos que he adquirido o que he recolectado desde esos medios fuente, y también identificar si dentro de esos medios fuente tengo algunos posibles problemas técnicos que me impidan entrar y descargar la información, porque suele ocurrir que después de un ciberataque, para evitar ser rastreado, un cibercriminal puede dejar una plataforma totalmente indisponible o inservible, de tal manera que va a ser muy complicado recolectar los datos que necesito para examinar. Luego de que ya he logrado levantar esa información, es decir, recolectar y examinar eso que voy a utilizar, lo que tengo que mirar es cuáles herramientas voy a utilizar en este caso para hacer el análisis, cómo voy a correlacionar los datos si es que tengo múltiples fuentes de datos. Tengo que tener especial atención sobre lo que se llaman los datos volátiles, que son esos datos que pueden perderse en caso de que yo, por ejemplo, apague un equipo de cómputo para hacer una copia de un disco duro. Cuando apago un computador, cuando apago un servidor, cuando apago un teléfono, por ejemplo, hay bastante información que reside en la memoria temporal de ese dispositivo, que puede ser determinante para saber cuál fue esa última acción que se realizó en el mismo, y que cuando lo apago sencillamente se borra, porque esa memoria temporal se borra, se desborda, se desocupa y perdí esa información. Entonces tengo que saber cómo extraer esos datos volátiles. Dentro de la integridad, saber cómo calculo el algoritmo de hash o esa firma de cada archivo para saber que no ha sido modificado y que se mantiene su integridad durante todo el proceso de investigación, e incluso buscar malware que pueda haber afectado la plataforma y que haya sido el generador de ese incidente que se presentó. Entonces fíjense que acá también toma mucha relevancia temas como, por ejemplo, tener ese listado de reglas YARA que hablábamos en el módulo anterior, que me pueden permitir identificar cuáles son esas posibles cepas de malware existentes y poder comparar contra lo que voy a incluir en esa investigación. Y por último, la fase de reporte, en donde ya lo que hago es presentar esa evidencia que analicé, que recolecté, indicando cuáles fueron las posibles causas, cuáles son esas secuencias de tiempo que se dieron dentro de todo el proceso, y garantizando que toda esa información es
procesable, se puede replicar y se puede llegar a generar un peritaje utilizando las mismas técnicas y que garantice que se van a obtener los mismos resultados. Y esto es muy importante dentro de los procesos judiciales porque cualquier proceso de pericia forense informático debe ser replicable, sobre todo cuando hay una contraparte que va a hacer lo mismo y que debería obtener los mismos resultados que yo obtuve. Por eso es tan importante garantizar durante todo el proceso la integridad de la evidencia digital que se está trabajando. Ya dentro entonces un modelamiento de un proceso específico de análisis forense, vamos a tener ya unas fases desagregadas, como lo veíamos en el modelo NIST y en el modelo 27037, de interpretación del escenario, identificación de la infraestructura, la recolección de la evidencia, el análisis, la presentación y el reporte. Entonces, las organizaciones para poder establecer este ciclo deben garantizar que el proceso de análisis forense que realicen, si es que lo realizan de manera directa, está documentado y utiliza un proceso totalmente claro y consistente. Las personas que hacen la evaluación forense deben tener claro cuáles son las posibles fuentes de información que están relacionadas con el incidente para que se evite que se dejen por fuera componentes que deban ser analizados y que no se incluyan en la investigación. Se debe centrar en recopilar datos útiles, por ejemplo, lo que nos brindan esas plataformas SIEM en la correlación de eventos, en la gestión de logs, para poder integrarlos dentro de una investigación y que realmente sean información útil y no nos llenemos de una cantidad de datos que no sabemos cómo van a aplicar o que están totalmente aislados dentro de la investigación. La recopilación de datos debe estar asociada con ese proceso consistente que debe estar estandarizado, se debe estudiar y se debe aplicar, un enfoque metódico para analizar esos datos, de tal forma que cuando yo vaya a aplicar el método forense no vaya a estar por fuera del alcance que tengo respecto a la plataforma que voy a analizar, no utilice técnicas para el análisis de aplicaciones para evaluar un disco duro y viceversa, utilizar técnicas de revisiones de un teléfono móvil para un disco duro, porque eso puede llegar a generar una descompensación en los resultados que voy a obtener. ¿Qué ocurre con la primera respuesta? Ya entrando un poco más en detalle de ese proceso anterior. Las personas que realizan siempre este proceso de primera respuesta deben entender claramente qué es lo que van a hacer y cuál es la naturaleza de los eventos que se van a investigar y por lo tanto de la información involucrada. Por eso, antes de iniciar una investigación forense, siempre se tiene que realizar una fase de contextualización del evento para que quien va a abordar la investigación, sea personal interno o personal externo con el apoyo de funcionarios de la organización, tengan claramente identificado qué es lo que se va a investigar y tener claro también que muchas veces solo hay una oportunidad para realizar la recolección de la evidencia. Y si se cometen errores, pues no me voy a poder devolver, como por ejemplo lo que les menciono, de apagar un equipo de cómputo antes de extraer lo que se denomina evidencia volátil o que se puede perder cuando se apaga el dispositivo y la memoria temporal vuelve a quedar en limpio. En entornos corporativos, en este caso como el ministerio, se recomienda que todo el personal de las áreas técnicas o que están relacionadas con TICs hayan surtido un proceso de entrenamiento como primer respondiente. Entonces, seguramente, próximamente para las personas de áreas técnicas y de seguridad en el ministerio va a ser muy importante que se lleven a cabo procesos de capacitación en primera respuesta. Es muy importante porque de aquí se derivan las capacidades de actuar inmediatamente ante la materialización de un incidente y de apoyar ese proceso antes de entregarlo o a una autoridad competente o a un investigador especializado que ya se encargue de llevar el proceso. Y garantizar que ese tratamiento, esa recolección de evidencia se utiliza de manera, consciente y clara durante todo el proceso en el momento que yo voy a transferir la investigación a una autoridad competente. Recordemos que en el sector privado, porque el funcionario público, en este caso en el ministerio, pues siempre va a estar catalogado como tal dentro de una investigación de este tipo. Cuando yo estoy en el sector privado y hago una investigación forense en mi organización y paso después de que la termino e identifico que hay una serie de hallazgos que pueden ser relevantes para una judicialización y entrego o transfiero esa investigación a una autoridad competente, desde ese momento el equipo que realizó la pericia forense, así haya sido en sector privado, empieza a ser cobijado bajo toda la normatividad de funcionario público porque empieza a ser parte
de ese proceso de investigación criminal que se empieza a abordar y quién fue el origen o la fuente de entrega de esa información. Por lo tanto, si el proceso está viciado, pues va a tener unas responsabilidades importantes. Esto digamos que ya es un tema más del derecho, pero hay que tener en cuenta que si estemos dentro del sector privado, al abordar una investigación, podemos llegar a ser juzgados y a tener un rol ya, una tipificación de funcionario público. Por lo tanto, hay que ser muy precavidos y muy conscientes de que estos procesos deben hacerse con la mayor idoneidad posible. Aquí en la presentación hay una lectura recomendada, que igual en la presentación que se les entregaban a tener, y es la guía de primera respuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es una de las guías más completas que existen hasta el momento a nivel mundial, que brinda toda la explicación para una primera respuesta desde que se identifica un posible incidente hasta que se genera lo que se conoce como el informe pericial o el informe de respuesta a la investigación. Hablemos un poco de la preservación y la presentación de esa evidencia digital. Ya vimos que hay unas fases, digamos, generales, metodológicas, basadas en unas normas que deben cumplir con un ciclo establecido, pero miremos qué conceptos y qué criterios se deben tener en cuenta dentro de la presentación y preservación de esa evidencia digital en el proceso como tal que estamos abordando en la investigación forense. Primero, tenemos que evaluar cuáles son esas posibles fuentes de la evidencia. Las fuentes de la evidencia pueden ser un equipo aislado, un equipo perteneciente a una persona en donde se identifica se puede estar materializando una amenaza, en donde estamos seguros que es ahí donde se está llevando a cabo un posible fraude y vamos a investigarlo, o puede ser toda una red. La investigación y el método de abordaje de esa investigación dependerá de cuáles son las fuentes de la evidencia. Entonces recuerden que hace un momento que hablamos de fuentes de evidencia cuando vamos a hacer el proceso de recolección, puede ser tan sencillo como hacerlo en un solo equipo, como tener que aplicar la recolección de evidencia digital en toda una red, donde estén los componentes de comunicaciones, los equipos afectados, los dispositivos, las aplicaciones, por ejemplo, y cualquier otro elemento que haya tenido interacción y que yo debo correlacionar dentro de la investigación que voy a realizar. Puede ser evidencia generada por personas. En este caso, cuando voy a esos equipos o a esas redes, pueden existir digamos, elementos que hayan sido generados por personas, como información incluida en medios de almacenamiento extraíble, en dispositivos móviles, cámaras, en discos duros, porque yo soy el que generó, o yo como dueño del activo de información del equipo de cómputo fui quien generó evidencia que está ahí a partir de un correo electrónico, de un archivo de texto, de una hoja de Excel, de una base de datos que yo mismo fui estructurando. Entonces puedo ser yo el que genera esa evidencia que voy a recolectar y que luego voy a analizar, o puede ser evidencia generada por sistemas informáticos. ¿Y en dónde está esa evidencia generada por sistemas informáticos? Por ejemplo, en todas esas trazas o pistas de auditoría o logs que generan las plataformas y que son tan importantes dentro del proceso de monitoreo de eventos de seguridad a partir de procesos basados en herramientas SIEM, en correlación de eventos, y que al final esa evidencia, fíjense, es en donde yo puedo integrar todo lo que pasó a través de esa plataforma de correlación de eventos para traerle una investigación forense, porque esos logs que se generan en las distintas plataformas me pueden mostrar datos como, por ejemplo, quién se autenticó en una plataforma, a qué hora se autenticó en la plataforma, qué usuario utilizó, cuántas veces digitó la contraseña erróneamente, por ejemplo, y muchas otras acciones que se realizan por parte de los usuarios y por parte de los sistemas de información en sí mismos, debido a que la interacción de una aplicación con una persona no necesariamente se basa simplemente en lo que hacen del punto, digamos, directo de A siendo la persona y B la aplicación, sino que al interactuar A con B puede llevar a que la aplicación a su vez despliegue un proceso de conexión hacia una base de datos, hacia otra aplicación o hacia otro repositorio de información. Por lo tanto, hablamos de fuentes extendidas o de procesos extendidos de interacción, y que al final esos logs que se generan en cada una de esas plataformas me van a brindar a mí la posibilidad de correlacionar lo que ocurrió en un instante de tiempo mientras alguien realizaba una acción sobre una sola aplicación, por ejemplo. ¿Qué herramientas debo utilizar yo para hacer estos procesos de recolección de información o de adquisición de información a nivel de computación forense?
Puedo utilizar herramientas como las que vemos aquí en pantallas. Hay investigadores que utilizan estaciones de campo, son unos maletines de seguridad que ya cuentan con todas las herramientas integradas y que les permiten, por ejemplo, hacer copias en tiempo real de discos duros, de memorias USB, teléfonos móviles, simplemente teniendo un paquete integrado o un esquema integrado dentro de un solo dispositivo. Puedo utilizar ya medios específicos como duplicadores, en este caso como el que está ahí en pantalla, que es un duplicador que me permite a mí hacer una copia exacta de un disco duro que posiblemente tenga la evidencia clave para una investigación que voy a realizar, y que puedo duplicarlo de manera forense obteniendo una o dos imágenes al mismo tiempo de ese mismo disco, inalteradas, y que me van a garantizar que sobre esas imágenes voy a trabajar. Y aquí hay algo muy importante: cuando yo realizo una investigación forense y voy a sacar una copia de un disco duro de un equipo en donde se sospecha o se tiene ciertos indicios de que se pueda estar materializando un fraude y vamos a investigarlo, yo no analizo el disco original. Yo lo que hago es hacer una copia forense a través de este tipo de medios, generar una copia o una imagen de ese disco en un tipo de archivo que pueda ser legible por las herramientas de análisis forense, pero el medio original tiene que entrar en un proceso de cadena de custodia. Ese elemento material probatorio fuente tiene que ser aislado y resguardado bajo las medidas de cadena de custodia que ya vamos a ver, y que permitan que sea totalmente inalterable y que nadie pueda acceder a él sin una autorización, porque durante todo el curso de la investigación, sea un juez, sea una parte interesada de la dirección de la organización, pueden solicitar un contraperitaje o una evaluación adicional, y si el medio fuente es alterado, yo puedo perder la admisibilidad y la integridad, por lo tanto, de esa evidencia. Fíjense que por eso en las fases anteriores se hablaba tanto de la integridad, de garantizar que los archivos tenían una firma de hash que permitieran identificarlos durante todo el proceso, y es por esto, porque yo no puedo alterar la evidencia durante el proceso de investigación. Por eso siempre trabajo sobre una recolección de evidencia, que es la adquisición de imágenes forenses, que son las que yo voy a analizar para luego poder dar un dictamen en donde, si alguien quiere validar que lo que yo encontré es real, pueden solicitar a la instancia, en este caso judicial, sea un juez, o a la dirección de la organización, sacar una copia adicional del medio fuente para hacer el mismo análisis, y los resultados deben ser los mismos. Asimismo, tenemos sistemas especializados en dispositivos móviles. El que vemos acá es un dispositivo muy conocido, que incluso fue utilizado hace un par de años cuando en algún momento se requería acceder a la seguridad o vulnerar la seguridad, poder hacer una copia de un dispositivo basado en sistema operativo iOS. Apple Computer no quiso, digamos, brindar las posibilidades de hacerlo, porque eso violaría cualquier acuerdo de privacidad que ellos pactan con sus clientes cuando venden un teléfono, pero a través de este tipo de equipos se logró hacer la copia forense de un teléfono móvil, así estuviera protegido con contraseña, y acceder por lo tanto a la información que se necesitaba en ese momento para realizar la investigación. Este tipo de equipos entonces son utilizados por cuerpos especializados desde el punto de vista privado, investigadores forenses, y también por las fuerzas del Estado cuando tienen que hacer o actuar apoyando a las instituciones públicas en este tipo de investigaciones. Entonces, si en algún momento el ministerio tuviese que realizar una investigación forense y solicita apoyo a entidades como por ejemplo el CONCERT, la DIJÍN, la Unidad de Delitos Cibernéticos, la Fiscalía, seguramente esos equipos de respuesta a incidentes especializados van a llegar con este tipo de elementos y van a utilizarlos para adquirir la evidencia necesaria que requiere el caso. Cuando yo realizo la recolección de la evidencia, debo establecer unos criterios importantes. Esos criterios van de garantizar que el orden de recolección va en un orden descendente de volatilidad, es decir, yo empiezo recolectando desde lo más volátil hasta lo menos volátil. Recuerden, si yo llego a responder a un incidente y a hacer una adquisición de evidencia digital de un equipo que se identificó que estaba cursando en ese momento un posible ataque, una propagación de software malicioso, etc., y lo apago antes de adquirir la evidencia volátil,
voy a perder gran parte de esa evidencia que puede ser importante dentro de la investigación. Entonces yo debo garantizar que hago la extracción de lo que se llama evidencia volátil de una manera idónea y utilizando los equipos y las técnicas necesarias, y luego sigo con la menos volátil, es decir, la información, por ejemplo, que reside en un disco duro, que no se va a borrar así yo apague el dispositivo y que seguramente cuando haga la copia forense voy a poder identificar sin ningún problema. Durante todo el proceso debo tomar fotografías y etiquetar los equipos involucrados. Hay gente que dice, uy, pero hay que hacer todo eso como si estuviéramos haciendo pues, o como cuando hacen levantamientos de cuerpos los equipos forenses de la fiscalía o de la policía. La respuesta es sí. Aquí tenemos que utilizar ese mismo esquema porque estamos efectuando un proceso basado en las ciencias forenses que tienen los mismos principios de garantizar que la escena está protegida y que los elementos materiales probatorios se protegen, y que yo marco la escena de tal manera que la aíslo de cualquier contaminación externa durante mi proceso de investigación. Entonces, el tomar fotografías y etiquetar todos los equipos involucrados es muy importante. Debo usar ropa y equipo adecuado, debo protegerme, porque yo también debo protegerme de posibles riesgos ante esos equipos que estoy recolectando. Aquí es muy importante este tema porque no siempre voy a hacer una copia de un disco duro o de un teléfono móvil en una oficina impecable o en un lugar totalmente, digamos, limpio, sanitizado y con todas las condiciones de seguridad, sino que como se ha presentado en muchos de los atentados terroristas alrededor del mundo, incluyendo en nuestro país, y hay elementos informáticos, el investigador forense tiene que ingresar a lugares en donde puede contaminarse con químicos, explosivos, material radioactivo, entre muchos otros temas, y debe por lo tanto protegerse, porque incluso pueden haber trazas en algunos escenarios de sangre, de elementos relacionados con fluidos tóxicos, entre otros, y que pueden generar un riesgo. Entonces yo me protejo y también al protegerme protejo la evidencia de no ser alterada. Asegurar físicamente la escena del crimen, lo que les acabo de mencionar, asegurar físicamente la evidencia, lo que se conoce como back and tag, almacenar y etiquetar de manera adecuada. Hace unos años, por ejemplo, hubo una investigación muy importante en la DIAN, y eso pues salió en medios digamos noticiosos, etcétera, y mostraban cómo algunos funcionarios públicos, en este caso la policía, sacó unos equipos de cómputo de unas instalaciones y se los llevó a otra instalación para ser investigados, y esos equipos de cómputo fueron cargados en un camión como si fueran bultos de arroz. Los discos se golpearon, los equipos se golpeaban, y todo eso al final iba a afectar esa evidencia, porque los discos se podían dañar, podía ser más difícil la recolección de información. No se tuvieron en cuenta medidas de seguridad para proteger y asegurar físicamente la evidencia, y eso no puede pasar. Si yo voy a hacer un transporte de la evidencia, si voy a almacenar esa evidencia, si estoy copiando no uno sino 20 discos duros, pues lo que debo hacer es garantizar que llevo una serie de equipos, una serie de métodos de almacenamiento que me permitan garantizar que esos equipos no se van a golpear y que no se van a alterar en ese proceso de transporte, sobre todo. Entonces es muy importante saber cómo voy a almacenar esos elementos que estoy recolectando y garantizar que no se dañen. Y por lo tanto también debo garantizar que en donde almacene yo esas copias, sea de un disco duro, de un teléfono móvil, de una memoria USB, etcétera, se utilicen medios de almacenamiento estériles, es decir, medios sanitizados. Yo no puedo hacer una copia forense de un disco duro, de un teléfono, de una memoria USB, por ejemplo, y guardarla en el disco duro que llevo para almacenar mi música y mis videos y mi información personal, porque ese es un medio que automáticamente puede llegar a alterar esa evidencia original. Cuando yo inserte esa información de la imagen forense que he adquirido, puede que la lectura sea muy distinta a si la hubiera colocado en un repositorio sanitizado, y por lo tanto puede estar afectando la investigación. Entonces siempre se deben utilizar medios estériles para almacenar las copias y la evidencia digital. Y documentar permanentemente todo el proceso. Hay investigadores y peritos forenses que utilizan esa toma de fotografías complementada con un video o con un registro de audio de todas las actividades que se están haciendo. Esto funciona igual que el CSI, como lo hemos visto en las series de televisión, como conocemos las investigaciones forenses que vemos, por ejemplo, en un evento terrorista, en un levantamiento de un cadáver, porque aquí al final estamos adquiriendo también evidencia.
Y esa evidencia pues requiere que yo tenga siempre a la mano equipo complementario para poder garantizar que no me voy a quedar corto en la capacidad de recolectar esos medios y esa evidencia o elemento material probatorio que es el que yo voy a analizar para posteriormente presentar un resultado de una investigación forense. Esa evidencia está soportada en un principio que aplica a todas las ciencias forenses y es el principio de intercambio de Lockhart. Este principio de intercambio de Lockhart es un principio que me dice a mí que siempre que dos objetos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan al otro objeto. Entonces seguramente cuando hemos visto series policiales o de investigación criminal, como CSI, por ejemplo, que es una de las más famosas, muchas veces ellos decían, no, hay que aplicar Lockhart, hay que aplicar Lockhart. Lockhart es el principio sobre el cual yo puedo ir a la escena del crimen e identificar si en la escena del crimen encuentro rastros o de la víctima o del sospechoso. También me permite ir a la víctima, comparándolo con un cadáver, por ejemplo, e investigar si puedo encontrar rastros del sospechoso, como por ejemplo cabellos, rastros de piel o de la escena del crimen, por ejemplo, para saber si una persona que falleció estuvo en un sitio o en otro. Y asimismo, si tengo un sospechoso, hago lo mismo, puedo investigar si en el sospechoso encuentro rastros de la víctima o de la escena del crimen. Entonces fíjense, siempre que dos objetos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan al otro objeto. ¿Cómo llevo yo esto al plano informático? Cuando un ciberatacante se conecta a una red y realiza el acceso a un sistema de archivos, por ejemplo, a través de una aplicación o a través de la vulneración de un sistema específico, yo puedo llegar a tener alertas que se generaron en los equipos de monitoreo, puedo tener evidencias de conexiones realizadas a un equipo en particular y puedo obtener historial de las conexiones que se generaron a través de muchos componentes de la red, empezando por ejemplo desde ese perímetro, que puede ser el firewall, que me brinda todas las conexiones que se han hecho a mi red y las direcciones desde donde se han realizado en internet o en el ciberespacio. Entonces fíjense que el principio de intercambio de Lockhart también aplica en medios informáticos. Yo puedo verificar qué pasó en la escena del crimen, verificar qué acciones hizo un sospechoso y la víctima qué acciones ejecutó o qué acciones se ejecutaron sobre él, correlacionando este modelo, permitiéndome de esa manera identificar ciertas características que no solamente voy a encontrar si analizo una sola parte del proceso, digamos, de fuentes de información. Si yo me centro solo en investigar qué pasó en un equipo de cómputo cuando ese equipo estaba conectado en una red y dejo de lado investigar u obtener información de todos los registros de la red, lo que pudo haber sido las herramientas de monitoreo que generaron alguna alerta o alguna alarma, lo que pasó en los dispositivos de perímetro en donde necesariamente tuvo que haberse generado una conexión externa y las posibles conexiones que se pudieron haber generado desde otros elementos dentro de la red al dispositivo o a esa víctima que voy a investigar, puedo estar perdiendo una gran cantidad de información. Entonces, cuando tengo investigaciones a realizar dentro de una red de datos, debo tener en cuenta que a partir de principios como el principio de intercambio de Lockhart, voy a poder obtener información relevante. Y eso al final se convierte en la evidencia que yo voy a utilizar y en la evidencia que me va a permitir a mí establecer esos criterios dentro de la investigación. ¿Cuáles son las reglas de esa evidencia? Después de que yo he aplicado estos principios como el de intercambio, que he aplicado todas las técnicas de recolección de información, que he garantizado que la información volátil ha sido recopilada, que he identificado las fuentes del posible incidente y por lo tanto estoy teniendo un escenario completo respecto a las fuentes de información que voy a analizar, la evidencia tiene que ser admisible. Si la evidencia no es admisible, es decir, si no he cumplido con los procesos claros de recolección, de tratamiento, de transporte, esa evidencia simplemente puede ser invalidada, sobre todo dentro de un proceso de investigación criminal o judicial. Recordando este tema, desafortunadamente hace muchos años, cuando hubo ese bombardeo a los campamentos de las FARC, en donde estaba este señor Raúl Reyes, y que quedaron muchos equipos de cómputo en esa escena, que luego la Interpol, después de hacer la recolección de los mismos y la
digamos, el análisis, ese informe no sirvió para nada. Y no sirvió para nada toda esa información que seguramente pudo haber dado indicios de muchos más temas relacionados con ese entorno terrorista y que hubiesen podido ayudar a las investigaciones. No sirvieron porque toda la investigación relacionada con esos equipos no fue admisible. Y no fue admisible porque en ese momento en donde se tenía que hacer la recolección de la evidencia fue territorio ecuatoriano, y en el momento que se hizo no se contaba con una autoridad ecuatoriana en el momento que se estaba haciendo la recolección. Solo por esa falla del proceso, toda la evidencia fue desvirtuada y no fue admisible. Entonces, fíjense que hay que pensar siempre que toda la evidencia que yo estoy recolectando en una investigación forense sea admisible y sea totalmente, digamos, utilizable en un proceso y totalmente respaldada en argumentos que me permitan a mí garantizar esa idoneidad. Si no, el proceso simplemente se va a desvirtuar y todo el desgaste en la investigación que realicé va a irse literalmente a la basura. La evidencia debe ser auténtica. Si yo no puedo relacionar la evidencia con el caso que estoy investigando, pues no voy a poder demostrar que representa información importante al respecto de ese evento o de ese objeto de esa investigación. Yo no puedo traer datos o evidencias de otros sistemas que nada tienen que ver con el sistema que estoy investigando o que no están correlacionados, porque voy a perder esa característica de autenticidad y automáticamente también puede ser revocada. La evidencia debe ser completa. Yo no debo recolectar simplemente evidencia desde un punto de vista, desde un punto pues de observación, sino que debo garantizar que cubro todo el escenario y nunca centrarme solo en buscar evidencias inculpatorias. Las evidencias también pueden ser exculpatorias. Yo también, a través de un proceso de investigación forense, puedo demostrar que alguien o algún elemento no tuvo relación con eso que ocurrió, porque muchas veces, desafortunadamente, juzgamos a priori, y aquí en Colombia tenemos algo que se llama la presunción de inocencia. Hasta que no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes. Por eso, cuando yo establezco un proceso de investigación forense para imputar responsabilidad de un escenario de robo de información, fraude, extracción de datos de manera no autorizada, suplantación, entre otros, no puedo ir directamente al culpable o a buscar culpabilidad, sino que debo ser tan objetivo que las evidencias también se puedan convertir en evidencias exculpatorias y que me ayuden a reducir, por consiguiente, ese universo de posibles sospechosos o posibles personas vinculadas con este escenario. Debe ser confiable. Luego, todos los métodos que estoy utilizando deben ser confiables. Debo utilizar técnicas y herramientas sólidas como las que veíamos anteriormente para garantizar que el proceso de investigación se lleva a cabo de manera estructurada, y debe ser creíble. Si yo presento evidencia en un informe con muchos tecnicismos, tratando de que no sea comprensible, puede ser simplemente desvirtuada por el juez o por la instancia máxima a quien yo le estoy presentando el informe. Entonces, los informes periciales deben ser muy claros y fáciles de entender en su redacción para personas no técnicas, y ahí es donde los ingenieros tratamos, a veces somos muy técnicos y nos enredamos. Cuando hacemos la examinación de la evidencia, cuando llevamos la evidencia al laboratorio para ser examinada, tenemos que garantizar que utilizamos equipos que nos permitan a nosotros también evitar que se contaminen esas copias que estamos analizando. Ahí encontramos dispositivos como los bloqueadores de escritura, que hoy día por lo general ya vienen integrados en las plataformas de análisis, y que utilizo, por ejemplo, estaciones forenses especializadas que están dedicadas 100% a procesar datos relacionados con imágenes forenses adquiridas. Y estos, a su vez, están soportados en herramientas de software que me permiten, una vez tengo la imagen forense del teléfono móvil, del disco duro, de la memoria USB, de la aplicación, los logs de la herramienta de comunicaciones, etcétera, de lo que haya sido la evidencia que yo recolecté, procesarla y analizarla. Entonces, aquí vemos en pantalla algunas de las herramientas más reconocidas desde el punto de vista comercial. Tenemos el FTK o el Forensic Toolkit de Access Data. Tenemos la herramienta Encase de OpenText, que es una compañía bastante importante. Herramientas como Helix Pro, que es más económica pero que igual tiene un costo. Pero también tenemos herramientas de software libre, o lo que se conoce como el open source, que son gratuitas, que son utilizadas también por cuerpos
de defensa y de investigación criminal alrededor del mundo. Y hay una muy importante, muy poderosa, que es el Autopsy. Autopsy es una herramienta gratuita totalmente, que trabaja bajo entornos Linux y bajo entornos Windows, y que me permiten a mí realizar una investigación totalmente idónea de un medio fuente en una investigación forense, y por lo tanto cuyos resultados son válidos en un informe. Esto es de libre albedrío. La entidad puede o invertir en plataformas especializadas que son realmente buenas, o utilizar una combinación de herramientas comerciales con herramientas de código abierto como Autopsy para complementar sus investigaciones. Autopsy es una herramienta muy potente y que sirve bastante para el análisis de evidencia digital e imágenes forenses. Hay otras plataformas como distribuciones de Linux, como Linux CSI. Es una distribución de Linux que está conformada única y exclusivamente por herramientas forenses. Así como en la parte de ciberataques y hacking ético y pruebas técnicas de ciberseguridad teníamos distribuciones de Linux como la que les explicaba en el módulo anterior, el Kali Linux, que es una distribución gratuita y abierta. En este caso, el Linux CSI, el Linux CSI, que también lo pueden descargar desde internet, es gratuito y cuenta con todas las herramientas forenses que se necesitan, incluyendo Autopsy. Y si lo que requiero es ya herramientas especializadas para hacer evaluación, por ejemplo, sobre sistemas operativos basados en dispositivos móviles como Android, tenemos herramientas como el Android Debug Bridge o el ADB, que es una herramienta bastante importante que me permite llegar a escudriñar el tuétano de un sistema operativo o de información de dispositivos basados en sistema operativo Android para hacer una investigación forense. Hay muchas plataformas, hay muchas herramientas. Ahí hay un link que les dejo en la presentación en donde pueden descargar muchas herramientas de computación forense o pueden entender el funcionamiento de ellas para poder garantizar que una investigación cumple con esos criterios de idoneidad técnica que se necesitan. Aparte de estas herramientas, es importante siempre contar con una base de discos sanitizados, recuerden, medios estériles, para almacenar esas copias de esa información que voy a recabar, y en general pues herramientas de hardware y software como las que acabamos de ver. Por último, en este proceso de la investigación forense y de la evidencia digital, debo garantizar que construyo un informe, es decir, esa última fase de reporte está basada en el informe pericial. ¿Cuál es el objetivo de un informe pericial? Resumir el incidente, explicar cuáles fueron las herramientas y los procedimientos utilizados. Siempre en un informe pericial debo indicar cuáles fueron los procedimientos que se utilizaron. Reitero, en una investigación, en un juicio, la contraparte podría solicitar, o el juez mismo podría solicitar un contraperitaje. Ese contraperitaje debe utilizar los mismos procedimientos y el resultado deberá ser el mismo, para garantizar que lo que yo estoy diciendo es real y no de pronto fruto de una subjetividad en mi investigación o de haber omitido procesos técnicos idóneos en mi investigación. Debo presentar claramente los datos relevantes de la investigación. Entre más concreto sea, más claro y más preciso en lo que se encontró, es más fácil la lectura de este informe por parte de las partes interesadas. Siempre debo mostrar un orden cronológico de la investigación. Yo debo ir en la redacción y en lo que se va presentando en un informe pericial siempre de manera secuencial en el tiempo. Ojo, garantizando que esas trazas de tiempo están todas concatenadas bajo una sola línea de tiempo, si es que estoy presentando un informe de lo que ocurrió en una red, porque si no, para la contraparte va a ser muy sencillo desvirtuar esa evidencia y por lo tanto hacerla inadmisible. Y créanme, lo he visto en muchos casos en donde he participado, que por no tener en cuenta la línea de tiempo que haya sido la misma durante todo el proceso de investigación, se han tumbado evidencias críticas, o como el caso de la ausencia de autoridades ecuatorianas en el campamento de este señor Raúl Reyes de las FARC. En su momento, por fallas en el procedimiento, información muy valiosa quedó totalmente inadmisible. Debo evitar tecnicismos, y esto es muy importante, reitero, para nosotros los técnicos sobre todo, es muy difícil a veces hablar sin tecnicismos, y sobre todo cuando estamos hablando de medios informáticos o de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Entonces aquí va a ser muy importante el trabajo que se haga, sobre todo con los equipos legales, que tienen mucho más claro la manera de presentar de una manera clara a la audiencia lo que se está tratando de mostrar. Y nunca en un informe pericial se fijan opiniones personales.
Nunca en un informe pericial yo, como perito, como investigador, doy una opinión personal. Eso es muy importante. Yo nunca concluyo desde mi perspectiva. Yo me remito a los resultados de los procedimientos que apliqué y será el juez, o en el caso de un entorno privado que no llegue a una instancia judicial, será la alta dirección o las personas llamadas a hacerlo, quienes determinen si con la evidencia que se está presentando se puede imputar alguna responsabilidad dentro de la investigación. Clave, tener en cuenta la aplicación de todo el manual de cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación, para nuestro caso en Colombia, es decir, que los elementos materiales probatorios y la evidencia física debe ser resguardada bajo este marco de custodia, de continuidad en la custodia, de identificación de la custodia y de la conservación de la evidencia digital, para que cuando llegue el momento de presentar las pruebas, estas sean admisibles. Entonces la cadena de custodia resulta ser determinante en este proceso. Esa cadena de custodia nos brinda de manera pública todo lo que podemos utilizar para hacer rotulación de los elementos que estoy utilizando, llámense discos duros, memorias USB, teléfonos móviles, elementos de almacenamiento de evidencia digital. Este es un ejemplo del rótulo que deberíamos aplicar a cada uno de esos elementos mientras estén resguardados. Aparte de esto, hay un registro de cadena de custodia que me va a brindar toda la trazabilidad de lo que estoy transportando, custodiando, analizando o entregando a una autoridad competente desde el inicio hasta que finaliza la investigación. Sin este registro de cadena de custodia, una evidencia que participe en una investigación judicial o criminal no va a tener ningún sustento y también puede hacer que el proceso se caiga. Entonces es muy importante, estos manuales están a disposición de cualquier persona, son descargables desde la página de la Fiscalía General de la Nación o desde la policía, vienen adjuntos a ese manual de cadena de custodia que es gratuito y que está disponible en la página de la Fiscalía General de la Nación y que va a ser determinante a la hora de desarrollar nuestras investigaciones y su documentación. El informe pericial, ya hablamos hace un momento de sus objetivos. Esto es simplemente un slide que podría ser repetitivo, entonces no voy a ahondar en esto. Finalmente, la computación forense también se apoya en procesos de recuperación y borrado de información a nivel forense. Para esto es importante que cuando yo utilizo dispositivos electrónicos que debo tratar de restablecer porque estuvieron dañados, porque se quemaron, porque se rompieron, debo hacerlo en entornos seguros, en este caso sistemas o entornos de cámara limpia, que son áreas sanitizadas en donde yo con toda tranquilidad puedo destapar un disco duro o puedo destapar un dispositivo móvil o puedo acceder a esa parte electrónica o electromecánica interna de un dispositivo, repararla sin dañarlo. Entonces, cuando hay medios que pueden ser expuestos a caídas, a golpes, como ya hemos visto, se pueden presentar en áreas como esta, como cámaras limpias, yo puedo llegar a tener un ambiente idóneo para hacer la recuperación del dispositivo. Por eso es muy importante que cuando hayan medios sobre los cuales yo necesite recuperar información, sea para una investigación o para un proceso netamente operativo, siempre acuda a empresas que tengan este tipo de tecnologías especializadas para evitar que ese dispositivo que puede contener información sensible dentro de una investigación o clave para el desarrollo de mi operación no se vaya a deteriorar más. En este tipo de escenarios, en este tipo de laboratorios, se pueden llegar a recolectar muchas evidencias. Son laboratorios que cuentan con filtros de limpieza de aire, o lo que se conoce como filtro CEPA, que lo que hacen es limpiar en un 99% las partículas que existen en el aire que puedan contaminar esos medios electrónicos, y en donde hemos visto casos de discos en este tipo de estado expuestos a incendios, a caídas, a muchos temas totalmente, digamos, agresivos ambientalmente hablando, pero de los cuales, gracias a estos procesos de recuperación de información en áreas idóneas, se han podido extraer datos significativos de ellos, a pesar de que hayan sido expuestos a condiciones extremas. Fíjense que un disco que por fuera pueda estar quemado, por dentro sus platos pueden estar en un estado de lectura parcialmente legible, y lo que tengo que hacer es trasladarlos a un disco de características equivalentes, pero en un laboratorio especializado. Asimismo, el borrado seguro de información hace parte de uno de los procesos de mitigación de posibles eventos de riesgo, y es que cuando yo decido disponer de medios
en uso final, si ya hay discos duros, si ya hay memoria, si ya hay elementos que debo destruir y que pueden llegar a tener información sensible, lo más importante es realizar un borrado seguro de esa información para que posteriormente esa información no pueda ser recuperada y no pueda ser accedida por personas no autorizadas. Entonces esto ocurre cuando voy a hacer donación de equipos, cuando voy a utilizar equipos de cómputo para nuevos proyectos, cuando reemplazo los discos, cuando voy a devolver equipos que tengo en alquiler, etc. Debo garantizar que antes de entregar esos equipos realizo procesos de borrado seguro. Esos procesos de borrado seguro pueden ir en dos vías: la destrucción total del dispositivo o la reutilización del dispositivo. Entonces, para esos procesos, por ejemplo, cuando quiero hacer un borrado seguro para destruir totalmente el dispositivo y que quede inservible, puedo utilizar elementos como estos, que son degaussers o destructores de medios, en donde aquí el equipo queda inservible totalmente, llámese disco duro, llámese memoria USB, llámese teléfono, etcétera, queda inservible. ¿Por qué? Porque se destruye. El primero, por la exposición a un campo electromagnético de más de 14.000 Gauss, que es la unidad de medición de ese campo electromagnético, por eso este sistema se llama un degausser, esta caja amarilla que vemos acá, o por una máquina de destrucción con un brazo hidráulico que lo que hace es aplicar presión de más de 2 toneladas y destruye o parte el componente de tal manera que no pueda ser recuperable. Eso a nivel físico. Y a nivel lógico, cuando yo quiero que mi dispositivo no se borre total, o sea, que se borre, perdón, de manera segura, pero que quede reutilizable, lo puedo hacer por software. Y aquí encontramos software comercial y también encontramos una herramienta que a mí me gusta mucho personalmente, que es gratuita, que me permite borrar carpetas de manera segura aplicando métodos de borrado seguro. Recuerden que un método de borrado seguro es aquel que me garantiza más de 3 pasadas de sobreescritura y que me permite de esta forma eliminar información de tal forma que ésta sea irrecuperable por parte de personas, digamos, con acceso potencial a esos medios que he tratado de borrar. Bien, antes de seguir con esta media horita final que nos va a acompañar Robin Salcedo hablándonos un poco de seguridad en infraestructuras críticas, voy a hacer la pregunta para uno de los souvenirs antes de finalizar. Entonces, en el chat voy a escribir la pregunta, les pido a las personas que contesten, quien tenga la respuesta, para ser acreedor al premio. Entonces voy a redactar aquí la respuesta mientras Robin ingresa para esta parte final de la capacitación. ¿Cuál es el principio técnico que garantiza que dos elementos pueden transferir parte de su material a otro y se utiliza en las ciencias forenses? ¿Me pueden decir el principio con el nombre completo o el nombre simplemente? Samuel Celi respondió inmediatamente: principio de intercambio de Lockhart. Muy bien, entonces Rafael, para que me ayudes registrando que Samuel Celi respondió acertadamente la pregunta. Muchas gracias. Entonces ahora sí, Robin, el auditorio es suyo. Arturo, muchas gracias. De antemano, pues, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Y gracias por este espacio, y la idea en este corto tiempo es agregar un valor en la capacitación relacionada a cómo se relaciona pues, los riesgos ambientales e industriales en los aspectos de ciberseguridad. Y hoy queremos simplemente dar una breve introducción al mundo de la ciberseguridad industrial. Sé que durante estos últimos días han venido revisando muchos aspectos de ciberseguridad tecnológica, seguridad informática, seguridad de información y todos los temas que seguramente ya han venido debatiendo y socializando. Consideramos muy importante para una entidad del gobierno, donde pues el medio ambiente es el corazón, ¿sí? Es el ADN de la organización y obviamente es muy importante para las estrategias a nivel de los recursos ambientales del país. Consideramos que es importante que en un proyecto o en cualquier estrategia de ciberseguridad te lleven un enfoque, un contexto de las tendencias y de lo que se viene hablando en el mercado a nivel de ciberseguridad industrial. Este es un término novedoso que más o menos ha comenzado a hablarse en el país en los últimos 10 años, en la última década, y seguramente hace 20, 30 años hablaba mucho de ciberseguridad en tecnologías de información y estamos muy relacionados con las tecnologías TIC. Hoy queremos agregar valor para que conozcamos un poco qué viene haciendo el gobierno, cuáles son las tendencias y
conozcamos rápidamente un caso y la realidad de la ciberseguridad industrial en el país y cómo desde un ataque cibernético de los muchos que ya han revisado en esta charla, ya escuchaba a muchos ingenieros la palabra de pasar de la ficción, del Hollywood a la realidad y conocer un poco cómo a nivel mundial, inclusive en Colombia, cómo un ataque cibernético como un ransomware, como un malware, como una ingeniería social o cualquier técnica sofisticada de la que hemos venido charlando, desde TI yo puedo afectar otro tipo de procesos industriales, ¿sí? Que lo vamos a denominar OT, Operation Technology, y que este tipo de procesos convergen diferentes tecnologías de información, diferentes infraestructuras industriales, y vamos a darnos cuenta de que cómo cambia un poco la probabilidad, el nivel de riesgo y los impactos pueden ser catastróficos hasta cierto punto de que el entorno o los riesgos ambientales son tan críticos que estos ataques cibernéticos sofisticados afectando estas plataformas pueden poner en jaque a un país, a un sector energético, a un sector oil and gas, a un sector asociado a acueductos, ¿sí? A un sistema de semaforización, una tecnología aérea, un terminal, un aeropuerto. Entonces digamos que crear conciencia que desde la ciberseguridad vamos a encontrar una vertical muy asociada a impactos operacionales en tecnologías industriales en ciertos sectores o infraestructuras críticas del país que pueden hacer que los riesgos ambientales, adicionalmente a los demás riesgos que conocemos, se vuelvan críticos para una operación cibernética, para una tecnología, para una compañía, para un gobierno, para un ministerio. Y pues consideramos que en estas charlas es bueno que puedan interiorizar ese tipo de criterios. Voy a iniciar rápidamente con unas noticias para ponernos al día, noticias mundiales. Es solamente escribir en Google y ciberataques industriales o ciberataques a tecnología industrial, a entornos operacionales. Entonces vamos a encontrar malware, ransomware, virus, técnicas sofisticadas que han venido afectando en los últimos años a plantas industriales, plantas térmicas, plantas nucleares, casos que podemos ver acá en el sector automotriz, ¿sí? Casos que a través de un virus ciertas máquinas dejaron de ejecutar un proceso de automatización industrial y afectaron seguramente la operación, medios ambientales, contaminación, hasta inclusive pérdidas de vidas humanas, ¿sí? Entonces digamos que es un poco el entorno como desde un ataque cibernético puedo impactar vidas humanas y puedo impactar desde unos riesgos ambientales, temas asociados a impactos sociales, impactos gremiales y otro tipo de afectaciones, ¿sí? Debemos preguntarnos para Colombia qué ocurre con nuestras infraestructuras críticas, ¿sí? ¿Qué ocurre con el segmento oil and gas, con el segmento energético, aeroportuario, entre otros? Y debemos preguntarnos cómo operan esas infraestructuras. ¿Será que en este tipo de organizaciones solo encuentro un servidor de correo, una página web, un sistema ERP, DRP, un sistema de información para la nómina o aplicativos que seguramente en organizaciones corporativas son muy comunes? Pues la respuesta es que adicionalmente a los procesos de IT vamos a encontrar otro tipo de procesos de OT, de Operation Technology, de tecnología industrial, que pues vamos a ir validando y manifestando que en este tipo de plataformas e industrias, este tipo de procesos utilizan otros terceros, otros proveedores, otro tipo de tecnologías. Suele hablarse mucho de sistemas de control industrial, de plataformas SCADA, de pronto son conocidas para algunos, otros no. Ese término es muy usado en este tipo de tecnologías de operación porque pues son sistemas autónomos de automatización industrial que me permiten recolectar datos, automatizar procesos, entre otros aspectos. Voy a hacer aquí un ejemplo claro como para que podamos entenderlo. Este tipo de segmentos, ¿sí? O de plataformas, habitualmente el sector energético, el sector oil and gas, acueductos, entre otros, habitualmente es gobernado por este tipo de sistema de control industrial. Un ejemplo para que todos tengamos claro: imaginémonos una planta de embotellamiento, Postobón, Coca-Cola, algo con lo que estamos familiarizados. Esas plantas que se encuentran fuera de Bogotá, Cundinamarca, Bavaria, entre otros, donde pues hacen todo el embotellamiento del líquido, de las botellas. Esas plantas industriales combinan tecnologías de TI con tecnologías OT y habitualmente tienen un sistema de control industrial basado en unos SCADAs, que son unas arquitecturas, unos sistemas de información industriales que permiten pues automatizar
variables electrónicas, sensóricas, instrumentos, tecnología robótica, entre otro tipo de temas, pero que al final es una computadora que requiere de plataformas tecnológicas, de sistemas operacionales, de servidores, de servicios específicos, con algunos protocolos específicos, pero que al final es una estructura tecnológica que hace 10 años ya comenzó a verse afectada por amenazas, por riesgos, por vulnerabilidades. Este tipo de sectores, de segmentos, de plataformas donde se encuentran este tipo de tecnologías, hace 10 años ya este tipo de plataformas, SCADA o industriales, se han visto como objetivo de flanco de ataques. Ya existen malware, existen actividades, ataques focalizados a este tipo de segmentos de industrias, ataques seguramente mucho más sofisticados para este tipo de industrias. Hace un par de años tuvimos ataques como el Stuxnet, como el Duqu, entre otros, que inclusive por noticias afectaron plantas industriales en Irak, en el Medio Oriente, y afectaron pues obviamente la producción tanto petrolera, masiva, entre otros. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque este tipo de ataques cibernéticos, este tipo de plataformas, puede hacer que el riesgo ambiental tome un patrón bastante fundamental con respecto a riesgos de fuga de información, otro tipo de riesgos tecnológicos. Y consideramos que es muy importante que para el Ministerio y para las estrategias que el gobierno viene adelantando frente a la protección de infraestructuras críticas del país a nivel de ciberseguridad, consideramos que es muy importante el pilar, el papel fundamental o los lineamientos que de Minambiente, Mintip y las diferentes organizaciones del gobierno puedan comenzar a revisar cómo desde la ciberseguridad y de las tecnologías se puede haber afectado un riesgo ambiental. Para este tipo de compañías el riesgo ambiental es muy importante porque es una realidad. Un ataque cibernético puede afectarme a todo un país, a personas, y los riesgos ambientales pueden ser extremadamente críticos. Digamos que en este tipo de estrategias de ciberseguridad industrial es importante tener en cuenta ese aspecto. Acá quiero simplemente mostrar rápidamente una serie de fotos muy del entorno colombiano, por ejemplo a nivel del sector energético, algunas represas, algunas plataformas hídricas, térmicas, algunos centrales de generación que se encuentran en Antioquia, Valle del Cauca, entre otras, que hacen parte del perfil y de las plataformas de infraestructura crítica a nivel de generación energética en todos los segmentos, ¿no? Generación hídrica, térmica, eólica, entre otro tipo de plataformas. ¿Por qué menciono un poco esta foto asociada al sector energético? Digamos que el sector energético en el país es uno de los sectores que entre el top 10 o top 20 de infraestructuras críticas lleva una madurez, digamos que reconocible en los últimos 5 años en materia de políticas y estrategias de ciberseguridad. Desde Minminas, la UCME y el Comité Nacional de Operaciones han venido desarrollando lineamientos y políticas de ciberseguridad para proteger los ciberactivos, activos críticos de todo el sistema interconectado de Colombia. Esto simplemente a modo de un abrebocas para que entendamos cómo Colombia viene trabajando este tipo de temas y por qué la importancia de casos de ataques cibernéticos que pueden afectar una turbina, pueden afectar la producción, las variables energéticas o de instrumentación electrónica de un componente en una central de generación, entre otros. Y pues quiero acotar, por ejemplo, en esta foto, una central térmica, donde hay una combinación de muchos procesos químicos con procesos eléctricos, donde hay muchas variables y sensórica de temas de temperatura. Imagínense un ataque cibernético que pueda afectar y variar las temperaturas de estas calderas. Estamos hablando de temperaturas muy elevadas, los impactos ambientales, los riesgos demográficos a las personas, la exposición a altas temperaturas. Entonces, consideramos que desde la ciberseguridad industrial, en esta última década, Colombia y el mundo ha venido revisando y desarrollando estrategias y acuerdos para estos temas. Eso en cuanto al sector energético. Otro de los sectores que han venido trabajando fuertemente a la vanguardia es el sector oil and gas, petrolero, y el sector de gas también es un sector que ha venido en segunda prioridad trabajando fuertemente este tipo de estrategias y políticas de ciberseguridad para proteger sus infraestructuras. El sector aeronáutico también está a la vanguardia, viene trabajando en políticas, trabajando con diferentes mecanismos internacionales para, de alguna manera, pues, proteger un poco sus ciberactivos. En los últimos años se han visto noticias también de ataques, no solamente a la plataforma de pasajeros o de check-in
o fraudes en el tema de pagos electrónicos o de falsificar pues tiquetes aéreos, sino que también hay casos mundiales en Europa donde se ha visto afectada la operación de aeropuertos y centrales de operación aeroportuarias con respecto a las tecnologías operativas que se encuentran en las salas de control para todo el tema del perfilamiento, monitoreo, GPS y control de las aeronaves. Digamos que son temas importantes. Destaco lo que mencionaban, esto ya no es Hollywood, esto ya es una realidad y hay que tener muy en cuenta este tipo de temas. ¿Sí? Situaciones, muchas noticias asociadas a apagones en ciudades por ataques cibernéticos, Stuxnet, Duqu y otro tipo de malware sofisticado a nivel de gobiernos con presupuestos orientados a poder afectar la infraestructura crítica de países. Se han identificado a nivel de monitoreo información desde diferentes continentes y países con el objetivo de afectar plantas industriales, entre otros tipos de temas. Por tanto, esto es una realidad, ¿sí? Aquí traigo un caso de uso que quiero que generemos mucha conciencia con la importancia de la seguridad informática, la ciberseguridad, la seguridad de información, tanto en TI como en OT, ¿sí? Para este tipo de segmentos de industrias. Aquí traigo un caso muy importante que ocurrió en la central Sayano, me disculpan la pronunciación, Shushenkaya. Quiero mostrar un poquito el antes y el después. Antes, digamos que en este tipo de centrales aquí encontramos pues unas unidades de potencia, unas unidades térmicas, entre otro tipo de temas. Y después, si vemos la foto, uno dirá, ¿qué ocurrió? ¿Fue una explosión? ¿Será que fue un error humano? ¿Algún operador manipuló mal una turbina o un dispositivo electrónico, etcétera, o un equipo industrial? Y pues la realidad es que aquí podemos encontrar información de la noticia y la realidad es que esto fue causado a través de un ataque cibernético, ¿sí? Dentro de la planta. Un ataque cibernético que afectó seguramente las estaciones de operación, tuvo mucho que ver con herramientas de ingeniería social, ransomware, malware, afectó un poco los dispositivos electrónicos, el SCADA, y los operadores veían unas lecturas equivocadas y digamos que manipularon mal, de alguna otra forma el malware generó pues una mala manipulación de instrumentos y esos instrumentos sobrepasaron los set points o las variables de tolerancia. Imagínense un sensor de temperatura que esté calibrado para trabajar hasta 40 grados centígrados y el sensor definitivamente está reportando más de 40 grados, 100 grados, 200 grados y el operador no se da cuenta porque el malware modificó la lectura. Entonces, para este incidente real en números, miren, esto es algo importante que de pronto no habíamos visto durante la charla, pero es un tema muy importante. Ya estamos hablando de muertes. O sea, estamos hablando desde que un ataque cibernético puede impactar desde un riesgo ambiental afectando vidas, contaminaciones, entre otros. Esto fue un ataque importante y un caso importantísimo donde ya la ciberseguridad industrial nos llevó a un escenario de afectación de vidas humanas. Estamos hablando de 75 muertes y pues pérdidas a nivel de impacto económico o financiero, entre otros. Pero creo que esto es muy importante de sensibilizar y darnos cuenta que los riesgos van más allá del hackeo a un servidor, del hackeo a la información, del rescate de una información. Definitivamente las tecnologías de información y las áreas de ciberseguridad de las diferentes organizaciones y los lineamientos por fomentar un buen ambiente, consideramos que este tipo de temas son muy importantes para Colombia, para el Ministerio y pues para el mundo en general, porque ya pasamos de la era digital a la industria 4.0, donde pues se ven afectadas vidas humanas. Es muy importante. También es importante que conozcan que Colombia ha venido siendo parte de una organización que se llama el Centro de Ciberseguridad Industrial, con origen en España, y pues diferentes compañías hemos participado en estudios de mercado, en estudios para validar cómo se encuentra el estado de ciberseguridad industrial en el país. Aquí destaco unas tendencias a través de unas preguntas que se desarrollaron a diferentes líderes de la industria en diferentes segmentos industriales y frente a esos números y esas estadísticas, pues se identificó, como pueden ver acá, una madurez. Algunas compañías en los procesos de OT no tenían procesos de ciberseguridad, la ciberseguridad es muy reactiva, no es proactiva, el proceso es muy lento o apenas está definiendo o no tienen presupuesto para el tema de ciberseguridad en las plataformas críticas de operación. La gestión de incidentes, Artur hoy nos asesoró fuertemente en este tema. Si se imaginan los pros y los contras en TI, imagínense los pros y los contras en OT. En el mundo industrial definitivamente no hay personal de soporte, no hay gestión de incidentes,
no hay oficial de seguridad, no hay buenos lineamientos para integrar TI con OT, y bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Esto es un estudio que data del 2019-2018, pero más o menos la tendencia en la que nos estamos moviendo, ¿sí? Y bueno, tenemos que preguntarnos, no solo preocuparnos en este tipo de tendencias, es qué hacemos con la red industrial versus la red corporativa, cómo se integran. La industria 4.0 nos está llevando a que este tipo de industrias yo pueda desde un celular, desde un smartphone, en cualquier lugar del mundo, poder operar una planta industrial. Ya estamos viendo tecnologías industriales para que yo desde mi celular pueda entrar a las plataformas y pueda manipular una palanca, un sensor, una variable de una subestación industrial asociada a una planta de explotación minera o una planta petrolera. Entonces, aquí hay un reto, es cómo integrar las plataformas de TI que ustedes conocen y que han venido trabajando en el curso con un mundo industrial que requiere de interconectividad y de automación de procesos. Hay muchos retos, hay muchos riesgos y pues en la medida que nos interconectemos y vayamos a la nube y llevemos los segmentos industriales a los entornos TI, los riesgos van a ser congruentes, van a transmitirse de un segmento a otro y bueno, al final estos riesgos de ciberseguridad pueden verse afectados en riesgos ambientales que pueden afectar vidas humanas. Esto un poco y parte de la reflexión en esta charla es, ¿estamos preparados? Si nos ocurre un incidente como ocurrió en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en plantas industriales del sector oil and gas, apagones, hasta inclusive por estos días estamos apoyando en unas charlas de ciberseguridad en el segmento de salud. El sector salud también está catalogado como una infraestructura crítica del país y ya hay noticias a nivel mundial de muertes y de afectaciones en procesos quirúrgicos por afectaciones en equipos biomédicos y de IoT por un malware. Entonces la pregunta es, ¿debemos solo preocuparnos por la estrategia en IT o debemos también preocuparnos de qué está ocurriendo en las estrategias de OT para este tipo de industrias y segmentos donde hay procesos industriales que requieren este tipo de ciberactivos? Es una gran pregunta que queremos sensibilizar en esta charla y desde el Ministerio de Ambiente, la gestión de riesgos ambientales y preguntarnos desde empresas como acueductos, empresas eléctricas y diferentes segmentos cuál es el rol de la ciberseguridad encaminada hacia protección de los riesgos ambientales que puedan afectar a personas. ¿Sí? Por tanto, el panorama de la ciberseguridad industrial no simplemente es proteger la información, ¿no? Y las variables de la información, sino también darle un color y un tinte un poco más crítico a los temas de, por ejemplo, la disponibilidad en este tipo de plataformas es muy crítica, ¿sí? La integridad y la confidencialidad toman otro sabor y otro tinte porque el impacto que ocasiona el ataque cibernético, el incidente, tiene un impacto económico mucho más representativo, tiene un impacto ambiental mucho más representativo. Entonces la ciberseguridad industrial gestiona los mismos impactos con las mismas variables de ciberseguridad, pero hace mucho hincapié en los impactos que puede generar porque el ataque cibernético ya genera otra trazabilidad, tiene otra cobertura, tiene otro alcance, tiene otro panorama. Y aquí pues ya la afectación no simplemente es, puedo trabajar sin correo, puedo trabajar sin un sistema de información, puedo activar un plan de contingencia tecnológica. Acá los planes de continuidad de negocio van mucho más allá al tema tecnológico, sino que abordan temas sociales, temas gubernamentales, temas operativos, temas de proyectos ambientales, entre otro tipo de temas. Eso es muy importante. Y pues simplemente contarles que hacia allá vamos, la industria 4.0 nos está llevando a un presente donde los dispositivos IoT, los dispositivos industriales, el smartphone y todo ese tipo de tecnologías modernas que estamos trabajando, la nube, todo va a converger en unos centros de operación. Por tanto, ese es el futuro de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas, la industria 4.0, la transformación digital nos está llevando a que cada día más yo interconecte diferentes dispositivos, desde nube, desde equipos industriales, y los riesgos converjan de una forma centralizada en una tecnología operativa. Por tanto, debemos un poco comenzar a pensar de que esas implementaciones y esa transformación digital de todo este tipo de industria se haga de una forma correcta, efectiva y pues se mantenga en cuenta los riesgos de ciberseguridad industrial. Simplemente a modo rápidamente de comentarles, toda esa serie de malware, herramientas de cibercriminalidad, ataques dirigidos, amenazas,
Ya existen muchos noticias en el mundo de ataques pues sofisticados para este tipo de plataformas donde buscan pues espionaje corporativo, sabotaje y fraude, entre otros. Y pues conocemos ya, como les mencionaba, diferentes técnicas. Por ejemplo, el año pasado, hace un par de años, tuvimos el Black Energy, un malware muy sofisticado para el sector energético, Stune a nivel industrial, Duco a nivel de plantas nucleares, Flame, una herramienta cibernética importante. Ya no estoy hablando de malware, sino hablo de herramienta cibernética, como si habláramos de un misil súper dirigido, súper automatizado, que no solamente tiene una técnica de ataque, sino que pues hace muchos ataques automatizados. Ya estamos hablando de gobiernos, de personas, de grupos con este tipo de estrategias con presupuestos dirigidos para afectar gobiernos, industrias y segmentos. ¿Sí? La preocupación es, a nivel de ciberseguridad industrial, es que hay un bajo nivel de capacitación, hay un bajo nivel de sensibilización. Los ingenieros que trabajan en este tipo de plantas y centros de operación están más preocupados en la funcionalidad, en la producción, no saben absolutamente nada de seguridad, no tienen principios básicos de seguridad. Las arquitecturas están más fundamentadas en TI, pero las arquitecturas de OT o industriales necesitan aseguramientos o implementación de controles de ciberseguridad, ¿sí? Y obviamente se está viendo pues la transferencia de muchos riesgos en estas plataformas. Definitivamente, a nivel de recomendaciones, obviamente el gobierno ha venido desarrollando un inventario de infraestructuras críticas. Ya existen algunas políticas de ciberseguridad industrial en diferentes segmentos, sector energético, oil and gas, entre otros, y se han venido haciendo unos comités operativos con el Comité Nacional de Operación, donde se están vinculando los líderes de este tipo de industrias, segmentos, más expertos en ciberseguridad del MINTIC, entre otros, como para fortalecer un poco la estrategia. Y ya cada día estas compañías están desarrollando presupuestos para sus áreas de operaciones para vincular una ciberseguridad industrial integral, ¿sí? Viéndola desde dos puntos de vista, IT y OT. Acá simplemente rápidamente, como para que se hagan un esquema y un dibujo, este es un tipo de arquitectura industrial que podemos ver en los procesos de OT, y que pues a nivel industrial pues también comienza a hablarse de monitoreo en seguridad, de firewall, de equipos de seguridad para proteger pues las estaciones, los equipos, el protocolo industrial. Y cada día pues tenemos muchos más fabricantes enfocados a proteger este tipo de componentes, que son los que al final me permiten pues proteger una planta industrial, ¿sí? Aquí, a modo de entendimiento, quería mostrarles un poco una plataforma SCADA, como la pueden ver acá. Esto es una plataforma SCADA donde ven pues un HMI, interfaz hombre-máquina, donde desde esta interfaz los operadores industriales de este tipo de sectores manipulan instrumentos, ¿sí? Instrumentos, controladores, PLCs, son instrumentos electrónicos que manipulan, automatizan variables sensóricas, entre otros, pero esto es un sistema de información y actualmente puede ser hackeado, puede tener muchas vulnerabilidades, puede permitir riesgos, y si un atacante manipula esta plataforma, imagínense lo que pueda generar en este tipo de componentes, y por eso los riesgos pueden ser de mayor magnitud, ¿sí? El futuro de las cosas es cómo integrar en este tipo de componentes las plataformas de TI con las plataformas de OT, cómo controlar los riesgos de aquí a allá para que los riesgos y los impactos no sean catastróficos y sean razonables. Más o menos queríamos mostrarles eso. No sé si de pronto tienen alguna pregunta con respecto a este último apartado de la ciberseguridad industrial. Estamos con todo el gusto para responder sus inquietudes. Muchas gracias, Robin, por esta importante finalización para nuestro seminario. Para nosotros es muy importante que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a partir de este seminario de gestión de la ciberseguridad, haya podido generar un hito de formación, de concientización, y en donde los temas que hemos abordado en este proceso realmente sirvan no solamente para una aplicabilidad en el ministerio, sino en cualquier entorno en donde desarrollemos nuestra labor profesional ahora y hacia el futuro, y también para nuestra vida particular. Recordemos que la ciberseguridad ya no es un tema únicamente de gurús y de expertos en esta disciplina, sino que es un tema que nos atañe directamente a todos como ciudadanos,
no solamente ciudadanos de un país, sino ciudadanos del mundo, en donde la hiperconectividad va a seguir en aumento. Cada vez vamos a ser seres más interconectados. Estamos a puertas de la computación cuántica como la nueva era computacional en el mundo. Estamos consolidándonos en un entorno lleno de amenazas basadas en nuevas técnicas y en nuevas plataformas como el blockchain, la inteligencia artificial, y conocer el fundamento de muchos de estos aspectos realmente nos va a volver no infalibles, pero sí personas y profesionales más precavidos. Voy a hacer ahora la última pregunta en el chat para el último premio de los souvenirs de las 4 charlas para las 8 personas que han ganado, pues con la que ahora responda adecuadamente la pregunta. Entonces denme un minuto, por favor, ya la voy a redactar para que la puedan responder. Es muy sencilla, la verdad. Entonces ahí está la pregunta: ¿cuál es la guía para la gestión de incidentes? Sebastián Salazar. Perfecto, 27.035, felicitaciones. Rafael, te agradezco entonces que Sebastián quede en el registro para los premios que se estarán entregando en el transcurso de la próxima semana, y reiterarles el agradecimiento a todos en nombre de Identian y del Ministerio y de la Oficina de Tecnologías de la Información por asistir a esta capacitación. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas. Muy amables.